Esta es una situación que se puede presentar. ¿Qué es lo que sucede? La Fiscalía y el Poder Judicial adolecen de mucha carga procesal. Entonces, el Código Procesal Penal se ha diseñado de tal manera que le dan un montón de opciones al fiscal, un montón de opciones también al Poder Judicial para no llegar a juicio, para no llegar a un estadio de emisión de sentencia, para no llegar a la etapa intermedia. Para esto, por favor, para esto. ¿Ya? Mientras van revisando la diapositiva que igual la vamos a desarrollar. Siempre les voy a recomendar, colegas, que como mínimo estándar de responsabilidad académica en este caso, si estamos todos participando en un curso de procesal penal y de litigación oral, entonces, si es procesal penal, la mínima responsabilidad académica que debemos tener es por lo menos tener un mapa mental de cómo está diseñado el proceso penal común. Porque a partir de eso vamos a poder entender los procesos penales especiales. Por ejemplo, el proceso penal común está compuesto de 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juzgamiento de juicio oral. Y la primera etapa, la investigación preparatoria, a su vez tiene 2 subetapas: las diligencias preliminares y la investigación formalizada. ¿Ya? ¿Qué sucede? El código está diseñado en todas las etapas del proceso penal, de estas 3 etapas, en todas las etapas, el código le da herramientas tanto a la Fiscalía como en su momento al Poder Judicial para que archiven el caso. O sea, el código está diseñado, te pide a gritos: no avances, archívalo, detente, ahí nomás. Ojo, no estoy diciendo de que el código genere impunidad. Ojo, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que el código te da herramientas para que, buscando resarcir el daño causado, no se avance en el proceso, se quede ahí y no recargar más las fiscalías, la policía, los juzgados, los peritos. ¿Ya? Una de esas herramientas que le da el Código Procesal Penal al inicio, a la Fiscalía es el principio de oportunidad, lo que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Ya? El principio de oportunidad. Esa es una de las primeras opciones que se le da al fiscal para que ya no avance, para que lo deje ahí. Mediante la figura del principio de oportunidad, la Fiscalía se va a abstener de ejercitar la acción penal pública. O sea, va a dejarlo ahí. Ya no le va a tocar la puerta al juez para pasar de diligencias preliminares a la investigación formalizada. Tiene que emitir un documento. ¿Quién se acuerda cuál es ese documento? Para pasar de esta subetapa a la siguiente subetapa. ¿Quién se acuerda? Tiene que emitir una disposición. ¿Cómo se llama? ¿Quién se acuerda? La disposición de formalización de la investigación preparatoria. Entonces, denuncia, inicio de diligencias preliminares. Al terminar las diligencias preliminares tengo 2 opciones. O continúo investigando y entonces emito la disposición de formalización. ¿Qué quiere decir? Que ahí ya le toco la puerta al juez. Antes de eso no. Le toco la puerta al juez. Señor juez, te aviso por si acaso. He estado investigando preliminarmente a esta persona, pero quiero seguir investigando. Te aviso porque a partir de ahora vamos a formalizar la investigación y ya vas a estar tú al tanto. Vas a garantizar que todo lo que yo haga como fiscal esté dentro del marco legal, respetando los derechos del investigado. ¿Ya? Esa es la formalización. Pero antes de formalizar, en las diligencias preliminares, no trabajamos con el Poder Judicial. La Fiscalía trabaja sola, con la policía. Trabaja sola con los peritos. ¿Ya? Entonces, la Fiscalía, sin tener que pedirle permiso a nadie, porque todavía no trabajamos con el Poder Judicial en este momento, tiene la opción de frenar, de parar, de abstenerse de ejercitar la acción penal, mediante la figura del principio
de oportunidad. ¿Sí? Debemos contar con el consentimiento de la víctima. La víctima, el agraviado, tiene que aceptar, tiene que estar de acuerdo. ¿Ya? Tiene que haber falta de necesidad de perseguir la comisión del delito. Y también que haya una falta de merecimiento de pena. O sea, que sea una situación pequeña. Vamos a dar ejemplos, ¿ya? Vamos a dar ejemplos. Les voy a primero decir cuáles son los supuestos de aplicación. O sea, en qué casos se puede invocar el principio de oportunidad. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la persona que ha cometido el delito también se ha visto afectada por la comisión del delito, o sea, cuando aparte de cometer el delito, tú te ves afectado, o sea, cuando estamos en el caso de autor-víctima al mismo tiempo, entonces en ese caso no avanzamos, ¿sí? No avancemos. Mejor arribemos a un principio de oportunidad. Y con eso me abstengo de ejercitar la acción penal. Otra situación en la que se puede invocar el principio de oportunidad. Por ejemplo, cuando el delito no es tan grave, es mínima su gravedad, es mínima. Entonces, en este caso, también el fiscal tiene la facultad de abstenerse de ejercitar la acción penal. La acción penal. Por ejemplo, 274 del Código Penal. El 274 del Código Penal. Por favor, cualquiera. ¿Qué regula el 274 del Código Penal? Por favor, cualquiera. ¿Quién se anima? Ya, doctor. 274, Código Procesal Penal. Prolongación Perdón, de la prisión perdóname, preventiva. perdóname, Ítalo. Del Código Penal, no procesal. Del Código Penal, no procesal. Del Código Penal, Doctor, sustantivo. doctor, Conducción artículo en estado de 274, ebriedad. Ahí conducción está. de estado de ebriedad o drogadicción. ¿Escuchó una dama? Ah, sí, doctor, pero normal que mi compañero lo Ya, lea. cualquiera. Ya, El pero 274, ¿qué Ya, delito doctor. regula? Ya, buenas noches. Conducción de estado de ebriedad o drogadicción. Correcto. El que encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor del 0.5 gramos litro o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 2 años. O con Hasta ahí nomás. ya. Hasta ahí nomás. Suficiente, suficiente. Entonces, ¿cuál es el extremo mínimo de la sanción, de la pena? El extremo mínimo. Lo 6 mínimo que se le... meses. 6 6 meses. meses. Correcto. Lo mínimo que se le... Y el extremo máximo, 2 2 años. años. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, el extremo mínimo, lo mínimo que se le puede sancionar son 6 meses. Y lo máximo que se le puede sancionar son 2 años. ¿Correcto? ¿Qué dice el COS? ¿Qué dice el código? Cuando existe una mínima gravedad del delito, puedes acogerte en principio de oportunidad. Si la pena, si el delito está sancionado de 6 meses a 2 años, entonces hablamos de un delito que no es tan grave, porque la correspondencia es que la pena tampoco es tan grave, es una pena mínima, porque el delito también es mínimo. Como es un delito de mínima gravedad, cuando hay conducción en estado de ebriedad, entonces, en vez de enfrentar todo un proceso, mejor arriba un principio de oportunidad. Porque les voy a decir otra ventaja que tiene el principio de oportunidad. No te genera antecedentes. ¿Sí? Entrar al proceso es ruletearte a que te puedan condenar, y que te puedan, si no imponer una sanción efectiva, pero te genera antecedentes, y eso te perjudica. Arribando un principio de oportunidad, si tú has visto el resultado del dosaje etílico que está por encima del mínimo, ¿cuánto era el mínimo, mi estimado? ¿Cuánto era el mínimo? 0.5.
0.5. Si tú estás por encima del mínimo, no se necesita mucho más que investigar. No se necesita mucho más que acreditar. Ya cometiste el delito prácticamente. ¿Sí? Entonces, en vez de enfrentar todo un proceso con la alta probabilidad de que te condenen, entonces mejor arribo a un principio de oportunidad, porque estoy en una situación de mínima gravedad del delito. ¿Por qué? Porque la sanción también es mínima. ¿Ya? Y con esto, el beneficio que obtengo es que no me va a generar antecedentes. Tengo que aceptar que he cometido el delito, eso sí. Acepto que lo he cometido. No me imponen sanción, no me imponen pena. Reparo el daño y me puedo ir a mi casa.